¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. En esta ocasión les hablaremos sobre las técnicas que utilizan las grandes empresas para interferir y frenar políticas públicas que ponen en el centro nuestra salud y también el derecho que tenemos a un medio ambiente limpio. Este tema es importante de cara a las elecciones que ya se acercan, las del 2 de junio, donde se renovará la presidencia, 9 gubernaturas y los congresos locales. Hay que estar bien al pendiente de las técnicas que utilizan estas grandes empresas. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta de esta semana, y es que TechCheck, la asociación civil encargada de defender los derechos de las y los consumidores digitales, entregó a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, este 21 de mayo, evidencia que demuestra cómo 100 influencers y 55 marcas estarían realizando publicidad engañosa en sus redes sociales. Aunque desde el año pasado la Profeco y el Consejo Consultivo del Consumo publicaron la guía de publicidad para influencers que obliga a estas personas a transparentar cuando están haciendo publicidad, pues hasta la fecha TechCheck detectó que hay influencers, sus agencias de marketing y marcas que podrían estar ignorando estas instrucciones y con ello pues violando el artículo 32 de la información y publicidad en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que evita precisamente que hagan esta publicidad engañosa. Entre las y los influencers con millones de seguidores que estarían haciendo publicidad engañosa están Mariana Rodríguez, la candidata de Movimiento Ciudadano a gobernar Monterrey, el comediante y conductor El Capi Pérez, también la periodista Paola Rojas, la youtuber y empresaria Paola Zurita y la actriz Shaula Ponce. Entre las marcas enlistadas en esta denuncia están Bacardí, Danonino, Bubulubu, GNP Seguros, Mercado Shops, Ocesa, Uber Eats y Volvo. Lo que está buscando TechCheck es que la Profeco revise toda esta evidencia que se les entregó y en caso de encontrar algún elemento inicie procedimientos por infracciones a la ley. Aquí les mantendremos informados de cómo avanza esta evidencia, qué es lo que concluye la Profeco. Yo les quiero preguntar, ¿qué creen que tienen en común las corporaciones mineras, las de agroquímicos, tabacaleras, bebidas alcohólicas, las empresas que producen comida chatarra, las refresqueras y las grandes empresas extractoras de agua? Pues que sus productos y prácticas perjudican a la salud pública, al medio ambiente y a nuestros derechos humanos. También todas estas empresas tienen en común que utilizan distintas técnicas para interferir sistemáticamente en las políticas públicas que buscan regular sus productos y también el impacto que tienen a nuestra salud. Por ejemplo, los fabricantes y comercializadores de plásticos de un solo uso han desplegado diversas acciones para impedir que se reforme la Ley General de Residuos y también que se aprobaran nuevas regulaciones. También ya les hemos hablado aquí de cómo frenaron la ley que prohibía el uso de plásticos de un solo uso en Oaxaca. Mientras que las tabacaleras son famosas por cabildear en el Congreso y con los gobiernos para detener o entorpecer políticas que controlen la venta del tabaco. Por ejemplo, recientemente revirtieron la prohibición de exponer tabaco en puntos de venta a través de varios amparos que presentaron. Algo similar ha hecho la industria del alcohol. Por ejemplo, al bloquear una iniciativa que recientemente proponía prohibir la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. Tampoco se ha aprobado una ley general de aguas que garantice el derecho humano que tenemos a acceder a este líquido. ¿Por qué? Pues por la interferencia de las corporaciones que actualmente acaparan el agua en México. Estoy hablando de las mineras, las refresqueras, cerveceras, las agroindustriales, entre otras. Quienes también se oponen a medidas que buscan cuidar nuestra salud son las transnacionales biotecnológicas y de agrotóxicos,
que, por ejemplo, se oponen al decreto que prohíbe el uso del maíz transgénico para el consumo humano aquí en México y del glifosato, un herbicida que, como les hemos platicado en este espacio, está comprobado los efectos negativos que traen a nuestra salud. En cuanto al sector minero, ustedes tienen que saber que el año pasado, en mayo del 2023, en ambas cámaras fue aprobada la ley de minería, pero el bloque conformado por los partidos del PRI, PAN y PRD presentó un proceso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aún tiene que discutirse. ¿Qué es lo que están argumentando? Bueno, que podrían perderse miles de empleos. Pero esta es una de las técnicas que han utilizado las grandes industrias. Como ya les digo, estas corporaciones tienen una estrategia completa para interferir en las políticas públicas con el cabildeo, por ejemplo, las puertas giratorias, desinformación y la difamación. Para eso vamos a escuchar una entrevista con Cecilia Navarro. Ella es integrante de la colectiva Cambiémosla Ya, impulsora de esta ley minera. Bueno, para hablar más sobre ¿qué técnicas usa la industria de la minería para interferir y frenar las políticas públicas? Me da gusto recibir en el estudio a Cecilia Navarro. Ella es integrante de la colectiva Cambiémosla Ya. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Un gusto estar aquí. Gracias, Cecilia. Pues en primer lugar me gustaría que nos ayudes a entender qué técnicas utiliza la industria de la minería pues para hacer ahí frenar nuestras políticas públicas. Bueno, mira, es importante decir que la minería ha dominado la política del tema pues durante 3 décadas. O sea, desde 1992, cuando se aprueba la ley de minería justamente en el gobierno de Salinas de Gortari, ¿no? Con otra serie de legislaciones, pues literalmente con el objetivo de abrir la explotación de los bienes naturales, de los recursos minerales, del agua, de la tierra. Esta ley se aprueba en ese contexto, en el preámbulo del TLC, ¿no? O sea, realmente lo que hace esta legislación minera es abrir el mercado de los minerales, ¿no? De los yacimientos minerales de México a corporaciones tanto nacionales como extranjeras. Se acaba el requisito de tener que tener un porcentaje de componente nacional y pues bueno, ahora tenemos el territorio lleno de proyectos canadienses, chinos, estadounidenses, mexicanos también, pero bueno, este sector se ha vuelto pues muy poderoso económicamente, ¿no? La minería en México ha generado enormes fortunas, entonces sí es gente que ha tenido pues la capacidad de profundizar incluso los contenidos de esa ley de 1992 a su favor a lo largo de estas 3 décadas. No en balde, te diría yo que la minería es la principal causa de conflictos socioambientales. O sea, muchas comunidades que enfrentan la pesadilla de los proyectos mineros han intentado cambiar la ley, han recurrido a la corte y a la justicia diciendo que pues esa ley viola sus derechos y no logran modificarle una coma. O sea, es muy fuerte, es un sector completamente capturado. La minería pues es un sector que tiene derecho de picaporte con los tomadores de decisiones, que incluso ha tenido la capacidad de poner a funcionarios cercanos a esta industria, ¿no? Como por ejemplo en la Subsecretaría de Minas, pues estaba alguien que venía directamente de la Cámara de la Industria del Acero, eso en la administración pasada. Entonces realmente su capacidad corruptora, su capacidad de cooptación, su capacidad de que todo esté a su favor, pues es muy amplia. Las mayores fortunas de este país tienen proyectos mineros. Otros ejemplos que te podría mencionar, pues es que imagínate, en México se decretan áreas naturales protegidas con el argumento de que hay que proteger pues las funciones ecosistémicas que se generan en esos territorios o la biodiversidad de especies que hay o por su valor biocultural, y sin embargo esto le quita pues digamos derechos de aprovechamiento a las comunidades. Sin embargo, las mineras durante todos estos años, estas 3 décadas, pues obtuvieron concesiones para instalar proyectos mineros en las áreas naturales protegidas. Hoy tenemos 74 proyectos mineros en operación en ANPs de todo el país. O sea, eso es una aberración y es otro claro ejemplo de la interferencia corporativa en el sector. Por ejemplo,
Otro ejemplo más, la Secretaría de Medio Ambiente hizo un inventario de residuos por todo el país y varios de estos tiraderos de residuos pues están asociados a los proyectos mineros y se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. O sea, no han sido obligados a manejar los residuos que vierten, las aguas que contaminan. Es otro ejemplo de captura. Uno más, es que hay muchos. Sí, está bien. Pero por supuesto el derrame de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi, ¿no? Que ha costado pues actividad económica, actividad agrícola, ha costado problemas de salud, presencia de metales pesados en los habitantes de la región, 22,000 personas, ha costado que la gente pues ahora tenga que gastar en agua. Por supuesto, para las comunidades ha representado años y años de litigio, de ir y venir, problemas de salud y todo. Resulta que han tenido ellos sí sentencias a su favor, ¿no? Las comunidades han tenido sentencias a su favor, pero eso no sirve de nada, porque no se ejecutan, no se cumplen. Grupo México no ha cumplido con todas las cosas a las que estaba obligadas, entre ellas instalar plantas de tratamiento que funcionaran eficazmente, instalar un centro médico para atender todos los problemas de salud que había en la región. Absolutamente ninguna sanción. Bueno, lo que es más, o sea, la ley minera está diseñada de tal manera que ni siquiera le quitaron la concesión para seguir operando. Ellos siguen operando. Entonces es un ejemplo de captura que se expresa en todos los poderes, ¿no? Se expresa en el poder ejecutivo, por supuesto en los poderes legislativos, tanto locales como federales, en el judicial, con las autoridades municipales. Realmente, pues sí, ¿no? O sea, muchos tomadores de decisiones retoman la narrativa de la minería, de somos la punta de lanza del desarrollo, de la generación de empleos, y realmente las cifras nos dicen que todo eso es falso. Y eso pues aunado a la enorme violencia y destrucción y contaminación que dejan en los territorios. Y también hay interferencia de su parte, por ejemplo, al querer hacer alguna modificación a la Ley Nacional de Aguas o con el uso del agua, ahí que ven. Sí, qué bueno que lo mencionas. Mira, por supuesto, uno de los grandes temas que no se pudo cambiar y que era fundamental hacerlo en este sexenio era pasar de la Ley de Aguas Nacionales, otra de las leyes diseñadas en el 92 para privatizar los recursos del país, era cambiar a una Ley General de Aguas basada en el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, los poderes fácticos, los poderes mineros, refresqueros, cerveceros, banqueros están tan enquistados en la toma de decisiones, en las comisiones de las cámaras, que fue imposible avanzar con esto. No se logró avanzar a una nueva ley y todo el tiempo están metiendo proyectos pues que no le ponen un freno a la mala gobernanza del agua y a la privatización del agua que enfrentamos hoy y que es buena parte de la causa de la crisis que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, no te comenté una cosa, pero hablando de leyes, hace 10, 11 años, en 2012, 2013, hay un esfuerzo anterior al que lleva Cambiémosla Ya en este periodo por cambiar la ley. Se avanza mucho, se juntan muchísimas comunidades afectadas por proyectos mineros agrupadas en dos grandes redes de organizaciones, hacen iniciativas de ley, empiezan a entablar relación con los legisladores y sin embargo, pues por distintas razones no se logra esa ley en ese momento. Al contrario, pues genera un desgaste importante, ¿no? En ese momento en el movimiento, como que se retraen, ¿no? Se van a estos procesos que también son muy importantes de declarar territorios libres de minería, pero pues sí es muy brutal que a pesar de que logran sumar a legisladores, ¿no? De varias fuerzas para lograrlo, en esos momentos las condiciones no se dieron. Y por eso Cambiémosla Ya. En esta administración dijimos, pues ahora es cuando, ¿no? O sea, se supone que ahí hay gente que tiene conciencia, que viene de defensa del territorio, están hablando de los abusos de la minería, hay que impulsarlo y bueno, vimos la oportunidad de hacerlo, sufrimos mucho la interferencia corporativa, ahorita te voy a contar,
pero bueno, lo logramos. Sin embargo, pues la ley sigue peligrando, es muy duro, ¿no? Porque en este país avanzas dos pasos y retrocedes uno. Entonces con la ley nos está pasando eso en este momento. Y pues ¿qué en esta ley, qué interferencia encontraron? Mira, de todo tipo de interferencia. O sea, la colectiva Cambiémosla Ya presenta 4 iniciativas de ley hace 2 años, con distintos legisladores, o sea, ellos las retoman, las discutimos, las presentan, avanzamos hasta que se turnan a comisión, a la Comisión de Economía y Competitividad que la preside el PAN. Jamás salen de ahí las iniciativas. O sea, se quedan ahí atoradas y nosotros pues presionando a los legisladores de todos los partidos, al presidente de esa comisión, al secretario técnico, diciéndole a la secretaria de Economía que nos ayude y no, nunca sucedió, no lo logramos. Afortunadamente nos movimos mucho pues con otros actores, tomadores de decisiones, con la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores. Por fortuna llegó a la Secretaría de Economía la maestra Raquel Buenrostro, ¿no? Porque la licenciada Tatiana Cloutier, que era la exsecretaria de Economía, también era pro minería, ¿no? Ella también, no, sí, la minería sustentable, no hay minería sustentable, ¿no? Eso es captura corporativa. Pero bueno, llega Raquel Buenrostro, que identifica perfectamente, además viniendo del SAT, que estas empresas no pagan impuestos, y la maestra Albores, que es defensora del territorio, y Cambiémosla Ya, pues estamos insistiendo en ambos espacios, que es necesario, organizamos reuniones, etcétera, y aparte pues hay muchos movimientos en el territorio defendiéndolo, denunciando los abusos de las mineras. Y la verdad es que ahí encontramos una apertura impresionante y ellas fueron las que impulsaron que desde el Ejecutivo, con Presidencia, con Jurídico de Presidencia, se hiciera una gran iniciativa de ley, ¿no? Una iniciativa que incorporaba el contenido de nuestras 4 iniciativas que habíamos presentado y que nunca habíamos logrado que comenzaran a discutir en comisiones. Lo articulan con agua, o sea, realmente es una iniciativa de ley súper ambiciosa, súper buena, y la presentan. La presentan, nadie sabía, obviamente las corporaciones no sabían, y ya la presentan en marzo del año pasado. Es impresionante, inmediatamente salimos a decir todo lo que tiene bien, porque es importante avanzar en eso, los 30 años de infamias y de daños que ha causado la otra ley, y bueno, muchos legisladores empiezan, no, ¿cómo? Parlamento abierto, ¿qué va a decir la industria? Y nosotros decíamos, oigan, la industria lleva 30 años teniendo la única voz en el sector, tiene que modificarse porque está generando todo tipo de problemas ambientales, hídricos, de violación de derechos, en fin, como todo esto, es momento de cambiar a una ley que no es una ley para sacar a la minería, ni siquiera, es una ley para frenar los abusos, es una ley para empezar a ponerle controles y regulaciones a esta industria. Entonces, bueno, empiezan ahí con el Parlamento y además ya ha habido muchos parlamentos. Hicimos aquí un foro con comunidades afectadas, lo habíamos hecho en febrero, afortunadamente. Habíamos hecho otro en diciembre de 2 años antes. Y bueno, estamos ahí discutiendo, presionando para que se turne a comisiones. Todos los días vamos a la Cámara y pues nos encontramos con estas expresiones que están en favor de la industria, ¿no? Nos encontramos ahí obviamente a los cabilderos, nos toca ver, por ejemplo, a un cabildero de la Cámara del Acero dándole un discursito a una diputada del PAN, de Chihuahua, que, bueno, se sube enardecida a llorar porque, pues, ¿cómo le vamos a hacer eso a la minería? Usan unas cosas verdaderamente delirantes. Y bueno, pero eso no es no todo, y no creas además que solamente sucede con el PRI, PAN y PRD. O sea, hay un mecanismo con el que se podría comenzar a discutir en comisiones el borrador de ley del Ejecutivo, que si lo firman todos los legisladores de Morena de esa comisión, se logra y se empieza a discutir. Y se esconden la diputada Jacob Polemski y el diputado Carlos Noriega de Morena, que tenían que firmarla porque estaban en esa comisión, porque están vinculados a la industria, no lo firman. O sea, ahí... Y es impresionante porque ahí empiezan a descarrilar el proceso de aprobación de la ley.
O sea, con esos primeros pasos es que hoy llegamos a que la ley está aprobada, pero está impugnada en la Suprema Corte. A eso iba. ¿Qué pasa ahora con esta impugnación en la Suprema Corte? Que lo retrasa más el proceso. Bueno, la ley logra ser aprobada, pero mutilada. O sea, en un fin de semana hacen ahí unos manejos, la Cámara de la Industria Minera, algunos legisladores, ¿no? Mier, el secretario de Gobernación Adán Augusto, y prácticamente le quitan toda la parte de agua. Aún así la ley es muy buena, se aprueba en Cámara de Diputados, se aprueba en Cámara de Senadores. En Cámara de Senadores nos toca entrar a una sesión de comisiones donde están adentro los cabilderos sentados con los senadores. Y cuando un senador habla en contra de la ley, empiezan a aplaudirle. O sea, es muy mal. Muy mal. Además, ¿cómo pueden ellos estar ahí sentados? A nosotros nos dieron permiso de ver la sesión afuera y calladitos. Pero bueno, nos permitió ver que esas cosas sucedían. Inmediatamente salimos a hacer una conferencia a denunciarlo. Finalmente la ley se aprueba, se publica en el Diario Oficial el 8 de mayo y un mes después, en junio del 2023, la impugnan todos los diputados de PRI, PAN y PRD. O sea, los de Morena, como Polemski y como Noriega, no se atrevieron a firmar la impugnación. Pero todos esos diputados contribuyeron de alguna manera a obstaculizar el proceso de aprobación. Y entonces ahora presentan una acción de inconstitucionalidad en la Corte argumentando que el proceso de aprobación estuvo mal. O sea, es súper perverso, súper perverso. Y bueno, ahorita la ley está vigente, lleva más de un año vigente, el 8 de mayo se cumplió un año, entonces bueno, no tiene reglamento, pero pues ya se está aplicando, ¿no? En rigor hay consulta y consentimiento obligatorio, tienen que presentar planes de cierre y poscierre de sus proyectos mineros para hacerse cargo de sus residuos, en fin, tiene varias bondades. Le pone un freno a la especulación, porque hay mucha especulación con la minería, pero actualmente está en la Suprema Corte. Entonces, la Suprema Corte no la ha todavía inscrito. Se dice fuertemente que están esperando a que pasen las elecciones para hacerlo después. Entonces, todo este tiempo pues le hemos estado diciendo a los ministros y ministras, tienen que ponderar los derechos. O sea, por favor, no revisen el proceso, porque el proceso no es lo importante. Ustedes han revisado muchos casos de pueblos y comunidades que les piden intervenir por los abusos de la minería en su territorio. Ustedes saben que la ley es inconstitucional, la ley de 1992. Entonces, revisen esta nueva ley, vean toda la progresividad que tiene en materia de consulta, consentimiento, no otorgar, por ejemplo, concesiones en más áreas naturales protegidas, los planes de cierre, limitar la especulación, en fin, todas las cosas positivas que trae, y apruébenla. O sea, esto es apenas un primer paso, no la desechen. Entonces estamos en eso, haciéndoles el llamado. Es importante comentar además que hicimos una petición de audiencia, ¿no? Como Cambiémosla Ya, porque Cambiémosla Ya agrupa a pueblos, comunidades, movimientos de todos lados, de Zacatecas, de Puebla, de Oaxaca, de Sierra Juárez, de Sonora, de Baja California Sur, donde ahí pues la minería submarina pues es súper peligrosa para las pesquerías, etcétera. Entonces les pedimos una petición de audiencia para ir a hablar, a explicarles por qué tienen que ponderar los derechos, porque aquí lo importante es el contenido, y no nos han respondido formalmente, pero la ministra Batres sacó un Twitter, es por lo único por lo que tenemos noticia, porque no nos han contestado, diciendo que en una sesión privada de la Corte se había decidido rechazar la petición de audiencia. Entonces estamos muy preocupadas. Por eso lo hemos hecho público, le estamos diciendo a la Corte, pues sabemos que se reúnen con otros actores, por favor reúnanse con pueblos y comunidades a escuchar lo que tenemos que decir. Sabemos que muchos pueblos por su lado también están mandando peticiones de audiencia, pues para que su voz se escuche, porque llevamos 30 años con el tema de la minería violando derechos, sobre todo de pueblos y comunidades, destruyendo el medio ambiente, no pagando impuestos y siendo la voz rectora en la política del tema. Se tiene que escuchar a las voces ignoradas, ¿no? A los pueblos y comunidades que son los afectados hasta ahora. Y la verdad, pues ahí sí
nos gustaría hacer un reconocimiento a que en esta administración sí se le puso un freno, digo limitado, pero se le puso a la captura en este sector. No se han otorgado más concesiones mineras y bueno, pues se dieron pasos para avanzar en esta ley. Hacemos un llamado a que la siguiente administración se mantenga en esa línea, ¿no? Y en este llamado que haces también me gustaría que nos hablaras de qué peticiones han hecho desde Cambiémosla Ya para que los candidatas a la presidencia, el único candidato, pues los escuchen como organizaciones civiles. ¿Ha habido respuesta de eso? Sí sacamos un pronunciamiento porque nos preocupa un poquito lo que ha pasado en las campañas. O sea, y dijimos, explicamos un poco lo que estaba haciendo, cómo se estaba posicionando cada candidatura con respecto al tema de la minería. En el caso de Xóchitl Gálvez, bueno, no nos sorprende nada, ¿no? Xóchitl Gálvez diciendo, no hay que estigmatizar a la minería es lo máximo, porque a nosotras en el Senado, cuando estábamos luchando porque se aprobara la ley, nos dijo, y no va a pasar, y si pasa la voy a impugnar. O sea, una cosa muy mal, muy mal la hoy candidata. Entonces, en el caso de la candidata de Morena, en el caso de la candidata de Morena, la cosa también es muy preocupante. Ella lo único que ha dicho de minería lo dijo en el segundo debate, cuando dijo que se otorgaron concesiones de minería a cielo abierto cuando la candidata Xóchitl era funcionaria. Y además debo decir que en su programa está muy bien el tema, porque su programa reconoce el avance de la ley del 2023 y dice que se va a trabajar para poner la iniciativa original del Ejecutivo completa, o sea, para articular todo el tema de agua y todo lo que le mutilaron por la presión de los intereses corporativos. Sin embargo, su enlace de medio ambiente, aunque ella nos dijo que no tiene enlace de medio ambiente, ahí es algo que tendría que aclararse, no tenemos la información correcta, pero quien se presenta como su enlace de medio ambiente ha organizado reuniones con Grupo México, con la Cámara Minera, con las empresas, los lobistas, los abogados de estas empresas, diciendo que pues ya, la ley esta que está ahorita, la de 2023, que está impugnada, esa ya va a valer, y que entonces hay que organizarse y construir juntos una ley. Y han invitado a 2, 3 organizaciones, eso es importante decirlo, porque sí ha habido organizaciones en esas reuniones, pero pues son 12 o 14 cabilderos, la presidenta de la Cámara, el abogado de Grupo México, el responsable de que 65 mineros estén enterrados en Coahuila y sus cuerpos no hayan sido rescatados, y el responsable del derrame en los ríos Bacanuchi y Sonora que afectó a 22,000 personas. Bueno, esa gente ha estado en esas reuniones. Entonces hemos dicho, eso es captura corporativa. ¿Cómo van a construir una ley de la mano del sector que debe ser regulado? Eso es gravísimo, eso no puede ser. Y además, la Corte no ha decidido. Y si la Corte llegara a decidir que se echa para atrás, pues hay que ver cómo se repone el procedimiento, hay que ver cómo se reincorpora lo que se cambió, pero no empezar de borrón con las mineras, sin las comunidades afectadas. O sea, nos pareció gravísimo y entonces la verdad sí dimos pues la alarma. O sea, sí lo hemos hecho público, lo hemos estado señalando, le informamos a la candidata, ¿no? Y en ese momento es que ella nos dijo, no, yo no tengo enlace de medio ambiente. Y le dijimos, pues en su nombre se están reuniendo con esta gente, ¿no? Entonces sí esperamos que eso no suceda, porque imagínate, en esa lógica de juntarte con los que tienes que regular para hacer la legislación ambiental. Sí. O sea, digo, sí entendemos que se reúna economía u otros sectores, pero medio ambiente, que lo que tiene que hacer es mitigar los impactos de las actividades industriales, decimos, pues, ¿qué sigue? ¿Se van a reunir con las refresqueras para regular el plástico? O sea, sí, dejando de lado todo ese trabajo. No puede ser. Entonces sí hemos lanzado una alerta muy fuerte con este tema y qué bueno mencionarlo aquí porque sí nos preocupa mucho. O sea, la candidata Claudia, en su discurso de inicio de campaña, su segunda o tercera frase fue, no me voy a subordinar a los intereses privados. Eso por un lado. Y por otro lado, en su programa dice claramente que hay que profundizar los cambios en la ley minera y recuperar la iniciativa original. Eso nos parece muy bien. Lo que está pasando en su equipo
nos preocupa mucho. Sí, entonces es muy importante pues hacerlo público y que no se haga así, ¿no? Una legislación para regular a esta industria que causa tanto daño, dolor, que destruye los medios de vida de la gente, que divide a las comunidades, ¿no? Porque llegan con el divide y vencerás, es el modus operandi en los pueblos donde llegan los proyectos mineros, no puede ser. O sea, esa práctica no puede ser. Una ley para regular a ese sector se tiene que construir con la gente afectada por ese sector. Sí, y desde el equipo de Movimiento Ciudadano también hay alguna cuestión que tengamos que estar ahí pendientes. En Movimiento Ciudadano, el candidato Maínez ha mencionado el tema de los impuestos, ¿no? De que hay que cobrar más impuestos. Y nosotros decimos, sí, efectivamente, sí hay que cobrar más impuestos. Esta industria, además de los enormes estragos que causa, le devuelven el IVA, o sea, aporta como 1% o un poquito más del ISR, o sea, sí es ridículo lo que aporta en contraste con los enormes daños que causa. Claro que tiene que pagar más impuestos, pero eso no es una patente de corso para destruir y contaminar. O sea, más impuestos, o sea, revisar la regulación del sector, pero a la par de aumentar las responsabilidades ambientales, de proteger los derechos de la gente y de preservar pues el agua, ¿no? Porque en este momento es una cuestión muy crítica el agua y que estas mineras durante 30 años hayan agarrado el agua que se encontraban, que se le llama agua de laboreo, y no la reporten ni la paguen, es una infamia. No podemos continuar con eso. Y Cecilia, pues para ir cerrando, me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia cómo pueden buscarlas ustedes, la colectiva Cambiémosla Ya, y a lo mejor qué estrategia podemos usar como, desde este lado, ¿no? Para presionar a lo mejor a los legisladores, a los candidatos. ¿Qué nos sugieres desde la sociedad civil? Yo creo que eso que mencionas es muy importante. O sea, hay que seguir el tema de la minería. Yo sé que quienes nos están viendo a lo mejor son más gente de entorno urbano, pero la verdad, la minería, aunque no la vemos en los entornos urbanos, ha causado un enorme daño en este país. Y si hay que hacer minería, se tiene que hacer de otra manera, ¿no? Con otros paradigmas, cumpliendo las leyes, cumpliendo todos los ordenamientos ambientales. Entonces hay que seguir la información sobre esto. Los invito a seguir a nuestra colectiva Cambiémosla Ya. Actualmente sabemos que hay distintos movimientos, pueblos que están escribiéndole directo a los ministros de la Corte para que haya una audiencia pública sobre el tema de la acción de inconstitucionalidad contra la ley minera. Si tienen oportunidad de hacer una de estas peticiones, háganla, ¿no? O sea, son funcionarios que tienen la responsabilidad de velar por la Constitución, de velar por el bien máximo. Entonces hay que invitarlos a que lo hagan respetuosa y firmemente. Hay que decirles que tienen que hacerlo de otra manera. Y bueno, por supuesto, si tienen conexiones con comunidades rurales donde hay proyectos mineros, pues involucrarse con lo que está pasando ahí, porque como dice la gente en las comunidades, esta lucha es por la vida. Muchas gracias, Cecilia Navarro, integrante de la colectiva Cambiémosla Ya. Gracias. Ya escuchamos a Cecilia Navarro, el llamado que hace a las personas que resulten electas después de este 2 de junio a que en sus agendas incorporen qué hacer y cómo responder ante la interferencia de las grandes corporaciones. Para eso, les vamos a compartir una serie de tips que nos hacen llegar desde el poder del consumidor, que nos ayuden a estar alertas sobre cómo están interfiriendo estas grandes empresas. El primer consejo es estar alerta. Cuando una empresa minera diga que si se les aplica una regulación se van a perder empleos o se ahuyentará a los inversionistas, piensen en qué se debe privilegiar la salud de la población y el medio ambiente sobre los intereses privados. El segundo es una invitación a desconfiar de las empresas y sus aliados que convocan a consumidores, por ejemplo, a limpiar ríos o playas, mientras a la par se están amparando contra leyes que buscan regular el uso de plásticos. El tercero es una invitación a averiguar qué intereses están detrás de quienes dicen que un agroquímico como el glifosato no daña nuestra salud ni al medio ambiente, y que también argumentan que al no usarlo, por ejemplo, se desplomará la producción de alimentos. Bueno, y el cuarto
una invitación también, si ustedes escuchan a las tabacaleras o a representantes de bebidas alcohólicas decir que el Estado no debe regular el consumo de sus productos porque limita nuestra libertad, bueno, pues que ustedes pongan en primer lugar la duda de si estas empresas realmente están viendo por nuestra salud como consumidores y consumidoras. Ya estamos llegando al final de este programa en defensa del consumidor. Cuéntanos por favor en los comentarios si ustedes ya sabían de estas estrategias que utilizan las industrias y en específico del sector minero. Vamos a estar aquí alertas de qué es lo que ocurre después de la elección del 2 de junio y escucharon el llamado que nos hace Cecilia Navarro, también a estar al pendiente del trabajo que realizan las organizaciones civiles. Nos vemos nosotros el próximo martes aquí en Defensa del Consumidor, ya lo saben, por Estudio B. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire. ...2 de junio... cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. A las 12 horas, Montserrat Antúnez y Dulce Olvera. A las 2 de la tarde, Romina Gándara y Pedro Mellado. A las 4 de la tarde, Daniela Barragán y Perla Velázquez. Y desde las 6 de la tarde, los periodistas en Emisión Especial, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, con reporteros, editores y analistas, con el minuto a minuto de la jornada electoral. ...2 de junio... cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada. Las elecciones 2024 en Sin embargo al aire.